Querido Padre Dios, venimos ante tu presencia en esta hora dándote gracias por lo que tú, Señor, nos has señalado, la esperanza que vivimos en ti. Toma lugar, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, precioso Rey. Llévanos, Señor, a ese plan divino que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo para con cada uno de nosotros, y enséñanos, Señor, a vivir una vida de comunión y de relación contigo. Vivifícate, Señor, y que tu palabra cada día traiga un despertar a nuestro ser. Abra nuestros ojos del entendimiento y nos dé a entender, Señor, las cosas divinas, las cosas maravillosas que nos esperan, Señor. Gracias, precioso Dios, porque eres digno de toda alabanza y de toda la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él dirija la enseñanza hoy y pueda ministrar nuestra alma, pueda ministrar nuestro interior, porque nuestro Dios está haciendo una obra poderosa en aquellos que verdaderamente han aceptado el llamado de ser hijos de Él. No todos somos hijos de Él, todos somos creación, pero dice la palabra de Dios que los que reconocemos que Jesucristo es el Señor y le recibimos y creemos en Él, pasamos a ser hijos adoptados por Él. Así que en esta hora que Dios nos dé la dirección en lo que Él quiere que nosotros hablemos, y quiero que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, y vamos a empezar en el 14, 5:14. En estos días hablábamos sobre los acontecimientos que han venido a la tierra y vemos que todo ha estado siendo cambiado, y muchas veces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, clamamos al Señor por una restauración en esta tierra, pero cuando nosotros leemos la palabra sabemos que los días van pasando y cada día viene un declive para esta tierra, y no podemos nosotros hacer nada por ella porque escrito está. Mas sin embargo sí podemos hacer algo por nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros obedecemos a su palabra, Él nos guardará de todo lo que viene sobre esta tierra. La misma palabra dice que vendrán tiempos de guerra, tiempos de enfermedad, de plagas. Eso está ya predestinado para esta tierra, donde va a haber una destrucción. Habla de que Jesucristo viene por su iglesia, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se parezca a Él, porque dice: yo vendré y os tomaré a mí mismo. Él no viene a tomar a Vilma, Él viene a tomarse a sí mismo en mí. ¿Y quién es el que nos personifica en Jesucristo si no es el precioso Dios Espíritu, que trae la persona de Jesús a habitar en nuestros corazones y empieza una labor en nuestras vidas? Estudiando este tema, empecé a leer en el capítulo 1, donde habla de la divinidad, porque dice Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. O sea que el Espíritu Santo estaba ordenando todo lo que estaba siendo ejecutado por la palabra. Cuando Dios dice hagamos, o sea que los tres participaron en hacer todo lo que es la creación, y dice que empezó a hablar la palabra y todo se fue formando, y el Espíritu Santo le estaba dando el orden debido. Pero ahora, en este tiempo, ustedes saben que el hombre pecó en el huerto del Edén, desobedeció y tuvo que ser expulsado de ese lugar de bendición, de ese lugar de vida. Fue expulsado, y al ser expulsado, el hombre tomó la maldición de la tierra, y no solamente el hombre, sino que toda la creación. Y poniéndonos a pensar, el que pecó fue el hombre, pero el Señor tuvo que traer también a vanidad
a la creación para que en un tiempo ellos sean también levantados en esperanza. Pero cuando hablamos de esta divinidad, Elohim, el gran yo soy, que habla el Antiguo Testamento, ahora nuestro Señor Jesucristo viene y realiza un plan divino de los tres. Y ahí en Efesios capítulo 1 nos habla de la divinidad. Y dice en el capítulo 1 y su versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay un Dios que es Padre de aquel que se hizo, de aquella palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos como el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Entonces aquí dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre. Está dando gloria el apóstol Pablo al Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Dios Padre nos bendijo por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Es lo que vamos a hablar hoy. Dios Padre planeó la redención de usted y de mí. ¿Qué es redención? Redención es pagar un precio, como cuando nosotros, o en el tiempo antiguo, donde la gente compraba esclavos, ellos pagaban un precio por ese esclavo. Entonces, al comprarlo, ellos tenían el poder sobre esa persona. Mas, sin embargo, nuestro Dios dice que nos compró con sangre, con su propia sangre, con su propia vida. O sea que Él vino en rescate de todo el mundo, de todo hombre, de toda humanidad. Él se dio, pero ¿quién planeó esta salvación? Dios Padre, utilizando a su Hijo unigénito. Entonces, quien ejecutó la labor de nuestra salvación fue Jesucristo. Aquella palabra que se hizo carne. Jesucristo vino en semejanza de hombre a rasgar el velo del pecado, de la maldición, llevándola en esa cruz. Ahí crucificó los hechos de la carne para que usted y yo, ahora aceptándolo, recibamos esa redención. Entonces dice aquí, la Trinidad está implicada en nuestra redención, en el pago de nuestra salvación. Dios Padre planeó nuestra redención. Dios Hijo pagó el precio al ejecutar el plan. Espíritu Santo protege la redención, o sea que el Espíritu Santo actúa protegiendo a la creación. ¿Quién es la creación? Es usted y soy yo. Entonces dice aquí que Dios Padre, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que lo que habla Génesis 1, ya Él nos había escogido en Cristo Jesús, que nos iba a lavar con su sangre preciosa y nos iba a limpiar de la inmundicia de nuestra carne, porque solo Cristo, a través de su sangre, por medio del Espíritu Santo, puede limpiar la inmundicia de nuestro corazón para que nosotros podamos ser aceptos en el amado. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos apartados de esa naturaleza pecaminosa y empezáramos a andar sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, o sea que nos predestinó desde antes. Él puso un destino en usted y en mí para poder ser adoptados, porque leímos claramente que Dios Padre tiene un Hijo, uno solo, y es Jesucristo, pero nos adopta en Cristo como sus hijos, y dice aquí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él tuvo ese afecto por usted y por mí en su voluntad, nos apartó y nos santificó
nos está limpiando, nos está purificando. Algo que estaba hablando yo esta semana era de que Dios quiere tener una relación personal con usted e individual, que todo el tiempo lo he dicho. Muchas veces nosotros nos ocupamos en tantas cosas, pero no en esa relación de intimidad y de comunión con Él, sino que pensamos que con el hacer tantas cosas, lo estamos agradando. Sí lo agradamos de una forma, pero Él, desde que hizo al hombre en el Edén, lo que Él anhelaba era tener una comunión con el hombre, con el humano, poder pasar tiempo con Él. Y es lo que Él quiere, pasar tiempo con nosotros. Entonces, Jesucristo pagó un gran precio por nosotros al redimirnos en esa cruz, al dar su vida para que nosotros fuéramos absueltos, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestra deuda. Él pagó la deuda por nosotros. Y si Él pagó la deuda y nosotros aceptamos eso, nosotros ahora le pertenecemos a Él. Ya no se pertenece usted a sí mismo, no le pertenece a ningún otro, sino que usted le pertenece a Cristo, porque Él pagó el precio. Entonces muchos dicen que se oye muy feo decir que somos esclavos, pero somos esclavos voluntarios, porque de nuestro corazón hemos decidido nosotros servirle a Él. Y Él no nos va a tratar como esclavos, sino que Él nos va a tratar, como dice su palabra, nos ha hecho herederos de Dios Padre y coherederos con Cristo. Y dice, ¿por medio de qué hace esto nuestro Señor Jesucristo? Y dice aquí, en el 1:13 de Efesios, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Usted y yo escuchamos en una oportunidad la palabra de Dios, escuchamos de Jesucristo, o escuchamos la voz de Jesucristo haciendo el llamado a nuestro corazón, y nosotros decidimos, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, te acepto como el Señor, te acepto como el dueño de mi vida, porque escuchamos su voz. ¿A través de qué? De esta palabra que es viva y eficaz. Entonces dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer nosotros en Jesús, viene un sello sobre nosotros. Usted sabe de que cuando uno hace un testamento, el padre decide llamar a un abogado, y con ese abogado hace un testamento dando a entender de que mientras él viva, sus hijos no pueden tomar posesión de la herencia. Pero cuando él muera, los hijos pueden tomar posesión. Entonces vienen y hacen ese documento y lo sellan. O sea que no se puede abrir hasta que él muera, se abre y se da la herencia. Jesucristo vino y pagó el precio, pero el sello que Él colocó sobre aquellos que hemos recibido a Jesús por medio de nuestra fe, Él coloca el sello que es su Santo Espíritu. Entonces dice aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras quiere decir, es un anticipo. Jesucristo vino, murió, pero Él va a regresar, y va a regresar por una iglesia santificada, una iglesia lavada con la sangre de Él, una iglesia que esté sellada por su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo dice que es el que nos protege. Él protege la herencia de nuestra eternidad. El Espíritu Santo está ejecutando en nosotros una labor muy hermosa, muy preciosa. Entonces dice aquí que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué herencia tiene usted y qué herencia tengo yo? Nosotros vivimos en esperanza, no una esperanza que se ve, sino una esperanza que no se ve. Dice en segunda de
de Corintios, en su capítulo 4, si nosotros vamos un poquito atrás, dice en el 4 y su versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, esa es la esperanza, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros vivimos en una esperanza de que Cristo vendrá y nos levantará antes de que esta tierra termine en destrucción. Usted me va a decir: ¿qué está hablando la hermana Vilma? Que usted recibe a Jesucristo como su Salvador. Cuando usted lo recibe, el Espíritu Santo lo sella. Es sellado por el Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros y protege nuestra herencia. Esa herencia de esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, que está muy pronto a aparecer en las nubes. Y usted me va a decir: ¿y cómo lo dice usted? ¿Por qué dice usted eso? Porque vivimos en esperanza. Vivimos en esperanza. Y si nosotros vamos para atrás en Romanos 8 y su versículo 19, dice la palabra de Dios, podemos leer en la versión Nueva Traducción Viviente, en la cual nos dice de esta manera: la gloria futura que aquel que ha recibido a Jesucristo espera, es nuestra esperanza de gloria. Y dice en el 8:18, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esa es la herencia que el Espíritu Santo protege en nosotros. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación es todo lo que ven nuestros ojos. Si usted va al Salmo 19, dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. La creación de Dios cuenta la gloria de Dios, el sol, el cielo, todo cuenta la gloria de Dios. Y esa gloria nosotros la vamos a disfrutar en un futuro si permanecemos bajo la protección de su Santo Espíritu. Y dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Qué culpa tenía la creación del pecado que cometió el hombre en el Edén? Mas sin embargo, dice la palabra así, y en la Reina Valera dice: porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad quiere decir a un vacío, a algo inútil. ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre. Y no porque ella quisiera, dice, no porque la creación quisiera, sino que dice: no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién sujetó la creación en esperanza? Nuestro Dios. ¿Para qué? Ahí dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Ahorita todo está sujeto ¿a qué? A una corrupción. Aquí mismo lo dice: a una esclavitud. Tanto el hombre que pecó como también la creación misma fue sujetada a una esclavitud. ¿Para qué dice? A una esclavitud de corrupción. ¿Para qué? Para que venga a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solamente los hijos de Dios, sino que también la creación será libertada de esa esclavitud. Nosotros ahorita no somos esclavos de esa esclavitud de corrupción, sino que nosotros mismos nos hemos hecho esclavos a Cristo, diciendo: Señor, sométenos a ti, porque en ti hay vida, porque solo tú nos das palabras de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro, cuando Dios le dijo: si ustedes quieren pueden irse
Y reaccionó Pedro y dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro se aferró a esa palabra de vida eterna. Y si usted lee todos los apóstoles y todos los que habla la palabra de Dios, se aferraron a esa esperanza. Entonces dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, de la cual también los hijos de Dios serán libertados. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, o sea, nosotros que tenemos la protección del Espíritu Santo, también nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación está gimiendo. ¿Y qué es gemir con dolores de parto? El Señor allí en Génesis 3, cuando el hombre desobedeció, le dijo a la mujer, tú parirás con dolores, darás a luz con dolores. ¿Y qué es el dolor de parto? Cuando un niño está naciendo, uno empieza a gemir. Quizás ustedes como varones no lo entiendan, pero uno de mujer sí entiende que es tener dolores de parto. Y dice que la creación en este momento está teniendo dolores de parto, está gimiendo. Y el mismo Hijo de Dios, en su ser interior, también está gimiendo con dolores de parto. Se ha metido a una intercesión, a una relación, a una intimidad, porque también en Isaías lo dice, que un dolor de parto es cuando uno se pone en oración, pero con una oración que causa ese dolor de parto, gimiendo por la redención de nuestra alma, de nuestro ser interior, porque ya nuestra alma, nuestro espíritu, quiere ser adoptada por todos los acontecimientos de esta tierra, una tierra echada a vanidad, a maldición, y no porque Dios quiera que la tierra pase ese proceso, sino que el mismo hombre ha traído a todo eso, a la tierra. Muchas veces el hombre se queja y dice, ¿y el Señor dónde está? ¿Por qué pasan tantos acontecimientos en esta tierra? No que hay un Dios, le echamos la culpa a Dios, pero no es Dios el que maldijo la tierra, sino que fue el mismo hombre que ha maldecido la tierra, y es el mismo hombre que está llevando a la destrucción al final de los días de esta tierra. Entonces, ¿qué puede hacer usted por esta tierra cuando ya está escrito que Cristo va a venir por un pueblo que le alaba, por una iglesia que le ha buscado, por una iglesia que ha tenido intimidad con Él? Él viene por ella, por la que va a mirar a su Santo Espíritu que ha formado o ha personificado a Cristo en nosotros, o ha traído la persona de Jesús a nuestra vida. Entonces Él va a levantar a su iglesia para que esta tierra se cubra de tinieblas, de oscuridad. Pero ¿qué quiere decir eso de tinieblas y oscuridad? Es el pecado que va a reinar en el tiempo de la gran tribulación. No es que se va a que va a haber oscuridad como decimos la noche, no, sino que el pecado va a tomar el orden, va a tomar el mando, tal vez no el orden, sino el mando de esta tierra, y va a hacer lo que ella quiera, y Dios le va a dar rienda suelta a ese hombre de pecado para poder poner fin cuando Jesucristo ya se establezca como el Señor de todo el universo. Entonces esta tierra va de mal en peor. Y dice en Jeremías capítulo 12, Jeremías primero hace un comentario conociendo que que Dios es justo y que Él no puede disputar con Dios, pero sí puede declarar lo que siente dentro de su ser humano, en su carne. Y entonces Él se da cuenta verdaderamente por qué la tierra está perdiendo su vigor, por qué la tierra está decayendo. Y dice aquí, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Y muchas veces disputamos con Él, ¿verdad? Pero Jeremías entendía que Dios era justo. Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti.
presentaré lo que yo estoy sintiendo. Los sentimientos humanos, Él los iba a presentar delante de Dios. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Dice, cercano estás tú en sus bocas. Porque el hombre habla de Dios, pero dentro de su corazón no habita Dios. No habita el sello del Espíritu, la protección de la herencia. Entonces dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, decía Jeremías, me viste y probaste en mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Ese era la forma del Antiguo Testamento, mas ahora vivimos la regla de oro, que nosotros no debemos de maldecir al que nos maldice, sino que tenemos que bendecirlo, amar al que nos odia, orar por el que nos persigue y nos ultraja. Antes la gente pedía venganza, mas ahora en Cristo Jesús pedimos la gracia de Dios sobre nuestro prójimo. Entonces dice el 4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. El hombre se ha llenado de arrogancia, de prepotencia, de orgullo, y dice, no verá Dios nuestro fin. Y no sabe que para los impíos su herencia se termina en esta tierra. Al morir se termina la herencia de ellos, porque no tienen la herencia eterna que cuida el Espíritu Santo en usted y en mí. Nosotros, dice la palabra de Dios, entonces, ¿por quién es destruida la misma tierra? Por el mismo hombre, por la maldad del hombre, se está desvaneciendo la tierra hasta que llegue a su fin. Entonces dice Efesios en su capítulo 5 y su versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Está hablando que sus hijos se despierten y empiecen a gemir con dolores de parto para que venga la adopción de nuestro ser, para que venga la redención de nuestra vida y podamos estar con Él. Esa es la esperanza que vivimos y es la que gime con dolores de parto nuestro ser, nuestra alma. No solo la creación está gimiendo, sino que también nosotros estamos gimiendo, los que somos hijos de Dios. Entonces Dios dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, no muertos de los que están enterrados ya, sino muertos espiritualmente, y te alumbrará Cristo cuando nosotros nos despertemos del sueño, del letargio y de la muerte espiritual. Va a alumbrar Jesús nuestras vidas y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea que nos está dando un mandato de que miremos con diligencia cómo estamos caminando en esta tierra. No caminemos como necios, sino como sabios, dicen Efesios capítulo 5 y su versículo 15, dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo va a aprovechar usted el tiempo ahora? Al escuchar la palabra, Dios abre nuestro oído y nos está diciendo, el fin se acerca, Cristo está a las puertas, pero debes de aprovechar el tiempo porque cada día los días son malos, van a ser malos. Entonces es necesario que usted y yo nos despertemos ahora. ¿Y qué dice? Y salgamos de esa muerte espiritual para que nos alumbre Jesús. Y dice, y caminemos con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando cada minuto, cada segundo de nuestra vida para poder estar en su presencia, para poder tener intimidad con Él. Y dice
Por tanto, no seáis insensatos, sino que seamos entendidos. Miren la forma que nos habla la palabra de Dios. Dice en los salmos que no seamos como el mulo sin entendimiento. Así habla. Entonces aquí está dando a entender lo mismo. Por tanto, no seáis como los mulos sin entendimiento, sino que entiendan de cuál es la voluntad del Señor. Y luego dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, en la cual por un momento usted pierde la noción de su mente con el alcohol, con el vino. Al otro día usted amanece con una resaca. Usted cree que cuando usted bebe, usted encuentra felicidad, usted encuentra el gozo, pero cuando amanece se viene a dar cuenta que todo continúa de la misma manera y amanece peor. Pero Dios dice, sed llenos, no está diciendo embriáguense, sino que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esos son los hijos que están gimiendo dentro de sí ser adoptados por su Señor. Ya recibir la adopción que habla allí Romanos, donde estábamos en su capítulo 8, que la creación misma dice, y no solo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos el sello del Espíritu, que nos llenamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos alegra, no importando la ocasión que estemos pasando. Si estamos pasando un momento difícil, vamos a estar gozosos porque hay una esperanza delante de nosotros. Y si estamos pasando un momento bueno, nos vamos a gozar también. Eso es lo que dice, sed llenos. No está diciendo el Espíritu Santo es el vino que los va a embriagar, no. Porque el Espíritu Santo no va a causar disolución, sino que el Espíritu Santo va a causar gozo en todo momento, en todo tiempo. Ese es el sello que tenemos de nuestra herencia, porque nos va a mantener alertas a que pronto vendrá nuestro Salvador y nos levantará antes de que esta tierra sea destruida. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si usted no está mirando, ¿qué va a esperar? Pero como usted no está viendo su salvación, usted se aferra a esa salvación. ¿Y quién lo mantiene de esa manera? La llenura del Espíritu Santo. ¿Quién lo protege de la herencia? ¿Quién protege su herencia? El Espíritu Santo está protegiendo nuestro corazón. El Espíritu Santo está protegiendo nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos quiere presentar como esa novia ataviada ante su Señor el día que Él venga. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, pero tenemos que tener una relación con Él, una intimidad con Él, llenarnos todos los días, que su presencia habite en nosotros, no de vez en cuando, porque nos conformamos con tan solo ser llenos por un momento, pero no buscamos la llenura completa, donde Él habite por siempre en nuestros corazones y caminar con Él y en Él en todo momento. Con un momento que nosotros sentimos su presencia, con eso nos conformamos. No. Recuerde que es el sello. Nos ha sellado con su Espíritu, que es el anticipo de nuestra herencia eternal. Necesitamos cada día aferrarnos a su verdad, a su palabra. Él nos habla a través de su palabra y tenemos que estar atentos a escuchar cuando Él nos habla. Cuando usted ora, cuando usted se mete en intimidad con Él, Él le revela el corazón de Él a su corazón. Porque dice que en lo secreto me hace entender sabiduría. Cuando yo me aparto
y tengo intimidad con Él, Él me hace ver quién soy, me revela y me hace andar en sabiduría. Asaf dijo, por un momento se resbalaban mis pies, casi me caigo cuando puse mis ojos en lo terrenal y dejé de ver mi esperanza de gloria. Pero cuando entré al aposento, cuando entré al templo, me di cuenta y yo mismo empecé a decir dentro de mí, ¿cómo yo pude pensar todas esas cosas de mi Señor? ¿Cómo yo empecé a actuar de una manera incorrecta y empecé a decir cosas que no debía de decir? Y dice que él pudo entender lo que Dios le estaba hablando a su corazón. Y ahí en el 73:17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de lo que habló Jeremías y de lo que él estaba hablando. ¿Por qué los impíos gozan de bendiciones? ¿Y por qué nosotros nos pasan cosas? Recuerde, esto no es por mucho tiempo, dice la palabra de Dios. Entremos a su aposento y Él nos revelará el fin de ellos y nos revelará nuestra esperanza, nuestro destino, de la cual su Santo Espíritu nos protege en todo momento. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, gracias por el plan que tuviste al enviar a tu Hijo a cumplir ese plan de salvación para nosotros, en donde Jesucristo nos selló con su Santo Espíritu, para que Él nos proteja, para que Él proteja esa herencia. Como dice, vivimos en esperanza y no una esperanza que se ve, porque si se ve, ¿qué esperamos? Es algo que no vemos y que estamos anhelando, Señor. Y es el retorno de nuestro Señor Jesucristo para irnos con Él. La tierra, Señor, tiene un fin y va en desastre, y no porque tú lo quieras, sino porque el mismo hombre ha hecho que esta tierra se vaya deteriorando. Señor, ten misericordia de nosotros, tus hijos, y guárdanos, Señor, de estos tiempos venideros. Guarda nuestro corazón en ti, que nos mantengamos, Señor, en tu santo templo, contemplando tu hermosura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.